El paro nacional 2025 sacude todos los sectores y deja pérdidas millonarias. Comercio, industria, agricultura, transporte, exportaciones, turismo, entre otras, se han visto gravemente afectadas. Las regiones involucradas son las provincias como Carchi e Imbabura. Hoy nos acompaña el economista e investigador económico Gerardo Verdecía Zacoto, experto para analizar el impacto del paro nacional 2025 y hablar sobre la consulta popular que propone una nueva asamblea constituyente. Bienvenido, economista, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ya de tema de entrada, el impacto económico que tiene el paro nacional ya suman como 42 millones de dólares. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cuál será el impacto económico? Ya sabemos que hay una posible tregua entre el gobierno y los manifestantes, pero quisiéramos saber el impacto económico más allá de estos 42 millones, ¿cuáles son? El paro está focalizado en provincias concretas, Carchi, Imbabura, las cámaras de producción de aquellas provincias ya, como tú bien ya mencionaste, mandan la cifra del cálculo de que las pérdidas monetarias ya ascienden a los 42 millones de dólares. También se han registrado protestas en Quito, en la capital. Algunas, digamos que se han ido un poco de magnitud, pero en general están más o menos controladas. En toda la costa no hemos tenido mayor inconveniente, así que a mí el análisis que yo le doy es en general positivo, porque para haber tomado una medida de la magnitud de la que se tomó, que es la eliminación completa del subsidio al diésel, un ahorro para el Estado de más de 1.000 millones de dólares anuales, es decir, cada año el Estado va a ahorrar 1.100 millones de dólares por tomar esta medida, y que no se hayan incendiado las calles a un nivel que exija o prácticamente le obligue al gobierno a dar marcha atrás, recular y dejar sin efecto la medida, me parece sin duda una buena noticia. Ahora bien, no está bien bajo ningún concepto, ¿no?, en el mundo ideal, que se paralicen vías, que se cierren vías y que por lo tanto incluso ya se ha dicho, se ha señalado en ciertos sectores concretos problemas de desabastecimiento, empiezan a subir los precios, etcétera. Nunca es positivo eso, nunca es bueno, digamos que esa situación, ese contexto, pero como digo, contextualizándolo, viendo desde dónde venimos, qué es lo que provoca y ha provocado históricamente la eliminación del subsidio al diésel, y viendo que ahorita en la actualidad no vemos ninguna perspectiva en el horizonte, no se vislumbra la posibilidad, por lo menos yo no la veo, de que la medida se revierta. Entonces yo pienso que es una jugada bastante positiva y unos resultados que a largo plazo, sobre todo en el largo plazo, van a ser más que positivos, no solo para el Estado ecuatoriano en general, sino para todo el país. Buenos días, economista. Yo le quería preguntar, ¿qué es el que pierde más tras estas paralizaciones? ¿El Estado, las empresas, el ciudadano común? ¿Quién es el que pierde? El que pierde más es el ciudadano común. Mira, y aquí se ven varios puntos paradójicos, si quieres, porque las protestas, o sea, ¿cuál es el objetivo de salir a protestar por el alza? Bueno, más que el alza, la liberación del precio del diésel. Normalmente lo que se dice, o ciertos argumentos que tratan de estos lobbies colocar en la opinión pública, es que si el diésel sube de precio, no sé, sube un 40% en el precio por galón, la canasta básica o los productos básicos de primera necesidad también van a subir o se van a duplicar en precio, ¿no? Entonces, bajo el respaldo de ese argumento es que se sale a protestar, se sale a cortar vías, etcétera. ¿Y qué es lo que se provoca después? Por un lado, y esto lo podemos conversar más en detalle más adelante, pero la subida del diésel, del combustible, no provoca un alza en los precios de los productos de consumo básico proporcional al alza del diésel, porque las cadenas productivas no solamente tienen un costo de producción, tienen varios costos de producción. Entonces, si tomamos un proceso productivo con varios costos de producción, donde no solamente se tiene en cuenta el combustible, entonces ese alza se va diluyendo, ¿no? Entonces ya en términos reales o en la realidad, los productos pueden llegar a subir fracción de centavo o pocos centavos por producto por unidad, ¿no? Eso por un lado, pero es que luego, ¿qué es lo que ocurre cuando efectivamente salen estos lobbies a protestar, a paralizar las ciudades y a cortar vías? Que ahí sí es cuando observamos subidas de precios más sustanciales, ¿no?
porque se cierran vías, se afectan las cadenas logísticas, no se abastece correctamente mercados o puntos estratégicos de abastecimiento y a menor oferta, es decir, si hay desabastecimiento, hay menor oferta, misma demanda o más demanda, tenemos precios más altos. Y es ahí cuando sí ocurren afectaciones directas y más sustanciales, bastante más sustanciales que la subida del diésel, al ciudadano común. Gerardo, yo quería preguntar un poco más sobre los mecanismos por los cuales tenemos una afectación de precios, porque claro, como mencionabas, teníamos el tema sobre la cadena logística, por un lado el tema del diésel, cuánto podría en realidad afectar, hablábamos de unos centavos, y por otro lado, que el efecto vendría en este caso por el desabastecimiento. Quisiera si podrías profundizar un poco sobre cuál es el mecanismo por el cual uno, digamos que no tiene un mayor efecto y el otro sí tiene un mayor efecto sobre los precios. Claro, por supuesto. Mira, en el caso de la subida del diésel, por ejemplo, hace unos días yo tomaba el ejemplo de un camión que transporta papas, ¿ya? 22 mil libras de papas. ¿Qué sucede? Que si a un camión tú lo llenas con miles y miles de libras de papas y bueno, tiene que hacer una ruta y es cierto, cuando sube el precio del combustible hay un costo que le aumenta, ¿no? No recuerdo la cifra exacta, pero creo que era una ruta de Quito, Riobamba, Guayaquil. El aumento del costo del combustible para ese camión que transporta papas rondaba los 100, 120, 130 dólares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que agarrar ese aumento del costo y dividirlo para la cantidad de carga que se transporta, ¿ya? Y ahí es cuando salía el dato de que el impacto del aumento de del diésel en esa ruta muy específica era de fracción de centavo por libra de papa. Entonces, este tipo de ejemplos es aplicables al resto de productos y el resto de la cadena logística, no solo por la división, no solo porque se transportan grandes cantidades de productos y el impacto, como digo, del precio del combustible es un costo de producción solamente que se ha de dividir para el total transportado, sino porque también existen otros costos de producción como el salario del transportista y otro tipo de costos que, como digo, diluyen el aumento relativo del precio del combustible. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, el impacto fuerte que sí puede llegar a ocasionar una molestia grave al bolsillo del ciudadano, como digo, sí es la parte del desabastecimiento que puede ocurrir por los paros. Como empezaba diciendo, este paro del 2025 no está siendo tan profundo y tan violento y tan grave y tan preocupante y tan generalizado, sobre todo, como sí lo fueron en años anteriores, pero no deja, digamos que este problema del desabastecimiento no es que deja de existir por eso. Ya se empezaban a ver noticias en donde hay alzas de productos, alzas que sí pueden estar llegando al 20-30% por producto, no fracción de centavo, y esto, como digo, es consecuencia del corte de vías, ¿no? Si se cortan las vías y no se permite el correcto abastecimiento y que la cadena logística fluya de forma normal, de forma adecuada, como digo, menor oferta sustancial de productos encarece los precios y eso en última instancia encarece la vida y el consumo de la gente común. Te voy a hacer solo una pregunta ahí de ese tema. Entonces, en ese sentido, si digamos que me estás diciendo que no debería haber una afectación como tal por el lado únicamente del diésel, ¿a qué crees que se deba en este caso el argumento de los manifestantes por el lado del transporte, que digan que van a subir los productos? O sea, ¿cuál sería el argumento por el lado de los transportistas para poder hablar de una subida de precios? O sea, yo pienso que el tema de los combustibles en Ecuador ya se ha vuelto un discurso meramente político más que un tema, no sé, de económico, riguroso o algo o algo que merezca un análisis, como digo, riguroso, argumentado, fundamentado en pro de que Ecuador crezca y se levante económicamente. Se ha agarrado ese tema y se ha vuelto un discurso político, una bandera política y una excusa para intereses políticos partidistas, por otro lado, que busquen eso, generar y conservar intereses, ¿no? Porque no hay nada más que decir para mí cuando vemos que grupos ambientalistas que por un lado hacen lobby y protestan y dificultan, por ejemplo, el avance de proyectos mineros
argumentando los temas ambientales o las dificultades ambientales que estos proyectos pueden generar en el país, pero por otro lado están exigiendo, no solo pidiendo, exigiendo de forma violenta subsidiar combustibles fósiles, ¿no? Cuando todos sabemos que si se subsidia un combustible o cualquier producto, lo que estás haciendo es incentivar su demanda, incentivar su consumo, y en la mente de estos ambientalistas, si buscaran realmente una transición energética hacia energías renovables, si fuera una genuina preocupación de ellos, no pedirían subsidios al diésel, ¿no? Porque se está encareciendo esa transición. Entonces, yo pienso que va por el lado meramente del tema político y de la protección de ciertos intereses lobistas, de ciertos grupos de presión que ya se han acostumbrado a saltar cada que se habla de eliminación de combustibles. Como ya es un subsidio que tiene décadas en el país vigente, pues bueno, ya se ha agarrado la costumbre, ¿no? Siempre que salen noticias sobre combustibles, pues bueno, ellos ya saben que tienen que desempolvar ahí las cosas, su vestimenta, y tienen que salir a trabajar, ¿no? A trabajar es a proteger sus intereses. Gerardo, yo creo que ya hemos analizado bastante a fondo las intenciones, las repercusiones económicas, pero hablemos ahora de cómo este paro nacional nos deja frente al mundo. Hablemos del riesgo país. Si bien es cierto, el riesgo país estaba bajando considerablemente en los últimos meses, pero viene ahora este paro nacional, estas grandes movilizaciones que se dan en ciertas provincias del país. Grandes o no grandes, si las comparamos con otros años, que el actual esta manifestación queda bastante corta, sí, pero no deja de ser una manifestación, no deja de haber pérdidas económicas. ¿Cómo nos deja frente al mundo esto que está ocurriendo aquí en el país? Bueno, ahí yo tengo una lectura doble, ¿no? Porque de nuevo yo contextualizo lo que está ocurriendo ahorita con lo que ha ocurrido en años anteriores y, por ejemplo, pongámoslo de la siguiente forma. El subsidio al diésel es una medida que a todas luces debe de ser y siempre ha debido de ser removida digamos que de la política pública ecuatoriana, ¿no? Siempre ha estado, por ejemplo, presente en los acuerdos con el fondo que el Ecuador ha ido firmando con el paso de los años, y eso nos deja ver que el entorno internacional lleva mucho tiempo esperando que Ecuador tome una medida de este estilo, ¿no? Por ejemplo, en términos de riesgo país, porque representa un gran problema, pero tremendamente gran problema para las cuentas fiscales. El Ecuador ha gastado miles de millones de dólares subsidiando combustible. Año a año eran más de 1.000 solamente con el diésel. Si contamos todos los combustibles, asciende a un promedio de 3.000 millones anuales. Y entonces, como digo, y para colmo, el mayor problema del país para mí ha sido que siempre se dio el mensaje o la imagen de que era inviable remover esa medida, ¿no? Se ha intentado quitar el subsidio, se han incendiado las calles, se ha dado marcha atrás. Ahorita se ha tomado la decisión de eliminar el subsidio, han saltado ciertos manifestantes, han habido cierto nivel de protesta. De momento no veo perspectivas de que se recule en la decisión, entonces yo sí veo que quizás no en el corto plazo, es cierto, ha habido una subida en el riesgo país, venía bajando por debajo de los 700 puntos, ahorita con las movilizaciones ha tenido un repunte leve, tampoco se ha disparado. Gerardo, perdóname, te interrumpo. Y es verdad lo que estás diciendo en ciertos aspectos, pero ¿qué tiene que hacer el país o qué tienen que hacer los gobernantes bajo el tema económico para poder llegar a un consenso? Porque al final una de las cosas que se necesita para mejorar salud, educación, seguridad es dinero. Es tener ese flujo, y precisamente para poder abarcar bonos, en todo esto de la redistribución a través de la eliminación del subsidio del diésel, es precisamente eso, porque falta ese dinero, falta ese circulante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, el gobierno, para poder darle beneficios a todas las personas? Ojo, no se puede tener felices a todos tampoco, pero sí se puede llegar a consensos. Bueno, o sea, en ese aspecto el Ejecutivo ha tomado la decisión de eliminar ese subsidio, pero al mismo tiempo redistribuir ese ahorro. Por ejemplo, le va a dar una compensación a los transportistas. También se habla de aumentar la cantidad que se coloca en el bono de desarrollo humano. Es decir, ya está habiendo una cierta preocupación por redistribuir ese ahorro y tratar de digamos que solventar o debilitar los efectos negativos de estos ajustes fiscales que no dejan de ser necesarios, ¿no?
Pero eso por ese lado. Luego, para realizar o conseguir un cambio mucho más profundo, todavía queda muchísimo más por hacer. E incluso yo soy de los que piensan y está a favor de la intención de llamar a constituyente que ha tenido el presidente Noboa, porque es bajo ese contexto en donde se pueden realizar cambios profundos y estructurales de verdad, ¿no? Y Ecuador necesita cambios profundos y estructurales, tanto a nivel de estructura del Estado, como otro tipo de reformas, como la laboral, como la financiera, para incentivar el crecimiento, ¿no? Eso por un lado. Y para terminar la idea del Rejo País, como decía, si bien ha tenido un leve repunte por las manifestaciones, es normal esa reacción en el entorno internacional, yo sí pienso que si se logra mantener la medida, las manifestaciones se acabarán diluyendo, se acabarán controlando, y a medio largo plazo sí va a ser una causa para una bajada estructural del riesgo país, no completa. No estoy diciendo que no vamos a llegar a un nivel de 150 puntos y nos vamos a mantener ahí para siempre, como debería ocurrir, como hacen países como Chile, Uruguay, pero sí pienso que si se mantiene la medida, por lo menos 200, 300 puntos de riesgo país nos vamos a poder quitar de forma estructural de aquí en adelante, si es que no se esfuerzan los gobernantes en hacer todo mucho peor de aquí en adelante, como para que vuelva a repuntar, ¿no? Economista, ya para ir finalizando, luego de los 8 meses de compensaciones que va a otorgar el gobierno a transportistas, ¿crees que el gobierno mantendrá el mismo precio de los pasajes o puede subir? Bueno, eso también depende de la parte municipal. Yo vi por ahí que el gobierno trató de sacarse el problema diciendo que no depende de él. Luego los municipios también están sacándose un poco el problema. Nadie quiere ser el que tome la decisión, o el que por lo menos la ciudadanía piense o perciba que es el que tomó la decisión de subir el pasaje. Pero bueno, eso en última instancia se verá y se podrá incluso negociar en estas mesas de diálogo que está haciendo el gobierno con los transportistas, ¿no? De momento ellos no se suman al paro, y eso es una gran ventaja, claro, para el país a largo plazo. Incluso hoy leí que se estaba queriendo aumentar la compensación, quizá disminuir la cantidad de tiempo por la que lo van a recibir y aumentar un poco los montos. Y eso debe de llegar a acuerdos sobre no solamente subida de pasaje, que también es algo que la ciudadanía exige y aclama, ¿no? Muchos hablan de, bueno, se puede subir el pasaje, pero mejoren el servicio también, ¿no? Preocúpense de otorgar un mejor servicio con esos ingresos extra que se producen, ¿no? En todo caso, eso también está en la mesa de negociación. Y bueno, también en estos ejemplos de la papa que yo les comentaba antes, también realizamos ejemplos por el transporte público, y determinamos que una subida de 10 centavos del pasaje tampoco era necesaria para cubrir el sobrecosto, digamos que los nuevos costos de combustible. Y eso también debe estar perfectamente claro para que tampoco se quieran, digamos, que pasar un poco ahí de un poco de sabios y buscar subidas superiores a las realmente necesarias para cubrir ese costo. Bueno, yo le quería hacer una última pregunta, que es ¿cuánto tiempo le va a tomar al país retomar, recuperarse de las pérdidas que ha dejado este paro? Bueno, eso dependerá de qué tipo de medidas se tomen a partir de ahora, ¿no? En noviembre tenemos consulta popular. En la consulta se va a preguntar sobre el tema de la Asamblea Constituyente. El resultado de esa pregunta va a determinar el futuro del país, el futuro económico, el futuro institucional, y en general todo lo que podamos decir de aquí en adelante sobre el rumbo del Ecuador, ¿no? Si sale que sí, o sea, si se aprueba la Asamblea Constituyente, bueno, entraremos en el proceso establecido de campañas, de elección de asambleístas, de redacción de la nueva Carta Magna, de aprobación, etcétera. Un proceso más o menos largo, tedioso, pero yo pienso que necesario, y sin duda abre una oportunidad para cambiar las bases del país. Y por otro lado, si no se aprueba la pregunta de la Asamblea Constituyente, y es ahí en donde yo hago énfasis, y es uno de mis argumentos para apoyar el sí, no sé qué ocurriría. No hay, y ese es el problema del Ecuador, que no hay un plan B. No hay un plan estructurado, sistematizado. Ni siquiera hablo de largo plazo, de medio plazo, es que ni siquiera de corto a veces. En Ecuador se toman decisiones reactivas, no se planifica, y sin ninguna duda yo no pienso
que el presidente, el ejecutivo ni el legislativo tengan una hoja de ruta de país, de reformas económicas, institucionales adecuadas para poder salir adelante. No solo para recuperarnos de las pérdidas muy concretas de este paro, sino para recuperarnos en general, ¿no? Para dejar de estar en estancamiento económico, para empezar a crecer con fuerza, que ese es el objetivo que el gobierno, cualquier gobierno, debería perseguir, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Estuvimos con el economista y investigador económico Gerardo Verdecía Zacoto. Muchas gracias por estar aquí en la cabina de Fuego News. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.